Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Después de haber adorado, después de haber glorificado al Señor, después de haber entonado hermosos cánticos para la gloria de nuestro Dios, sabiendo y conociendo que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que me alegra saber que ustedes están aquí acompañándonos allí en su hogar, allí en su casa, allí en el lugar donde Dios los tiene reunidos y congregados en esta hora, para que podamos compartir este tiempo precioso con la palabra del Señor, bendiciendo, edificando, fortaleciendo nuestra fe. Porque precisamente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que bendiga esta palabra, que la lleve a donde Él quiera llevarla, colocarla donde Él quiera colocarla, para que dé fruto en la semilla que se está sembrando en muchos corazones. Porque estos audios, estos videos, todo lo que cada siervo de Dios está haciendo a través de estas redes sociales, estas redes de comunicación, es con el propósito de llegar a aquellos lugares donde nosotros no podemos llegar. Él puede llegar allí al hospital, a la clínica, en la casa, allí en el campo, allí. El Señor todavía se mueve, todavía se glorifica, y esperamos que Él honre su palabra como Él mismo lo ha dicho. Porque mi palabra no volverá a mí vacía. Así que vamos a estarle pidiendo al Señor que nos bendiga en este tiempo en la cual estaré compartiendo con ustedes una preciosa palabra que el Señor me ha dado en estos días. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora de la mañana, Señor, te glorificamos. No solamente un puñado de hermanos, sino una gran cantidad de miles de hombres y mujeres, de jóvenes, ancianos y niños, que alrededor de un computador, de un celular, de algún instrumento que tenga en sus manos para poder ver estos videos, Señor, queremos que tú los bendigas, que tú derrames de tu gloria y de tu poder y de tu Espíritu Santo, y sea tocando sus vidas en gran manera. Amado Jesús, dame la gracia, Señor, para poder compartir la palabra. Ser de bendición, Señor, a aquellas vidas, a aquellos hogares, en la clínica, en los hospitales, donde tu presencia se pueda hacer manifiesta, Padre. Porque te lo rogamos, amado Señor, porque te lo suplicamos, amado Padre, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. En estos días estaba en mi mente y en mi corazón el tema de lo que iba a compartir con cada uno de mis hermanos en este día, en esta hora de la mañana. Y vino a mi mente un pasaje de Esther, de una frase que me impactó. Para esta hora has llegado. Para esta hora has llegado. Así que, amados hermanos, estamos en un tiempo tan difícil, en un momento tan crucial en la historia de nuestra generación, porque estamos buscando la manera del por qué o el para qué de esta epidemia, el por qué nos ha cogido tan de sorpresa y por qué ha causado tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta desolación y en muchos desesperanza. Por eso, amados hermanos, es sumamente importante que usted no se mueva, que se quede ahí conmigo en la sala. Permítame entrar a su sala, a su comedor, y compartir con usted esta preciosa palabra. Hablando de Esther, conozcamos un poquito acerca de Amán, un personaje muy conocido y a lo mejor muy repudiado por el pueblo judío. Era un hombre importante dentro del reino del rey Asuero. Un oficial de la corte de Asuero era el rey de Persia. Y este rey era una amalecita del pueblo enemigo que Dios había ordenado a destruir. Pero el rey había honrado a Amán y lo había exaltado en gran manera, que le dio su anillo. Así que cuando este hombre salió al medio del pueblo, por la ciudad, por donde quiera que iba, mostraba el anillo como diciéndole al pueblo: mire quién soy yo, y ante mí se van a doblar.
sus rodillas y se van a inclinar ante este nuevo rey de ustedes. Pero la palabra de Dios nos dice que este hombre se enfureció porque Mardoqueo fue el único hombre que se quedó de pie. Todos los demás estaban inclinados, pero Mardoqueo estaba firme. Y Amán, cuando lo vio, y que Mardoqueo se quedó como en una actitud desafiante, que no se doblegaba, que no lo iba a adorar ni que lo iba a reverenciar, entonces este hombre dejó que saliera ese odio contra una persona que no lo reconocía como un ser especial. Así que este hombre se llenó de odio y planeó cómo destruirlo, cómo matarlo. Pero tal vez pensó que eso era muy poco para tal humillación. Y así que como el rey había escrito, el rey tenía la autoridad para poder emitir un decreto inalterable para exterminar en un día a todos los judíos que habían en el imperio. Amán le había dicho al rey: yo pagaré el tributo que pagan esta gente, estos judíos. Así que yo le pago y los vamos a sacar del imperio. Los vamos a destruir. Así que el rey ordenó la destrucción total del pueblo de Israel. Y las comunicaciones en aquel entonces eran muy eficientes. Así que salieron por todas las provincias del imperio, recibiendo la orden de que todos los soldados y la gente que había en la región donde estaba el pueblo de Israel asentado, entonces que se prepararan para la destrucción total del pueblo judío. En el círculo del gobierno y de sus soldados y de sus siervos, se habían enterado del edicto del rey, de la orden del rey, de que se iba a destruir al pueblo judío, que se estaba preparando el ejército y todos aquellos que iban a pelear contra Israel. Y había un hombre que estaba allí, escuchando todo lo que se estaba planeando contra el pueblo de Israel. Así que inmediatamente Mardoqueo, que estaba allí a la puerta escuchando, envió una razón. Pudo ser con un eunuco o con alguna de las doncellas que tenía Esther como reina de Persia, como diciéndole: para esta hora usted ha llegado, interceda por el pueblo de Israel, hable con el rey, impida que destruya a Israel, haga algo. Usted es la reina, es la preferida de él. Y aquella mujer se llenó de temor, de dudas. Temía por su vida, porque ella sabía que no podía entrar a la presencia del rey si no era llamada. Y si entraba sin ser llamada, era decapitada. Así que el temor estaba en su corazón. Había mucho temor, inseguridad, también preocupación por lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Así que ella envió razón a Mardoqueo contándole lo que ella pensaba. Pero Mardoqueo, él sabía que para ese tiempo Dios había llevado a esta joven Esther allí al reino de Persia, porque Dios la necesitaba para este tiempo. Así que, amados hermanos, ¿qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo responde a Esther: no pienses en tu alma que escaparás estando en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación vendrán a todos los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo sabía y conocía posiblemente que era el tiempo de Dios el colocar a esa mujer, y que estaba allí para interceder, para defender al pueblo amado del Señor. Es una situación muy difícil para esta mujer. No sabe qué hacer, pero reúne a sus doncellas y a lo mejor a los eunucos que estaban allí en su séquito, y les dice: acompáñenme
por 3 días en oración, en ayuno. A lo mejor era un ayuno y también oración. Aunque no se menciona la palabra oración, pero está para clamar, para suplicarle a Dios que cuando ella pasara el 3er día de estar en ayuno, en oración, ella iba a entrar delante del rey y que él propiciara la manera y la forma de que el rey no se enojara con ella, que no la mandara a decapitar. Y ella se propuso en su corazón hacer lo que ella podía, clamarle a Dios. Clamarle, rogarle, suplicarle al Señor de que le diera la gracia, que el rey viera en ella algo muy especial y que la mandara a seguir, que le extendiera su séquito para poder ir a su presencia, inclinarse delante de él y luego sentarse al lado de él. Hay un reto muy grande para esta mujer en un momento decisivo en la historia del pueblo de Israel. Aparentemente no había solución ni escape de la destrucción total que había planeado Amán. Amados hermanos, cuando la reina va ante el rey y le pide que interceda por Israel, él no pudo hacer nada porque un edicto no se puede quitar, ni borrar, ni deshacer. Pero sí le permite que le avise a todo el pueblo de Israel que se defiendan. Oh, gloria a Dios, sí sirvió la intervención de la reina, porque inmediatamente le dijo a Mardoqueo: mande mensajeros por todo ese sector donde están y que se preparen para que se defiendan, porque van a matarlos tal día. Amados hermanos, al igual que Esther, cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios para esta hora. Para Él no es desconocida la situación, ni le tomó por sorpresa esta pandemia. Para Dios nada le es desconocido. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él lo sabe todo. Él ha permitido esta situación. ¿Para qué? Para despertarnos a todos nosotros. Él no envió esta pandemia, pero permitió en su voluntad permisiva que algunos hombres, no sabemos quiénes, hicieran esta pandemia y la regaran por todo el planeta. Ahora, ¿qué espera de nosotros para este tiempo? Pudiera oírse como yo escuchaba durante los días: para esta hora te he puesto en este lugar. Oh, amados hermanos, nosotros tenemos que despertar, porque Dios tiene un plan para con nosotros en este tiempo. Y a pesar de todo no podemos decir cuál será nuestro destino. Pero en el transcurso de este tiempo, Dios sabrá cuál es nuestro destino y nos guiará y nos levantará para que cumplamos con el plan que Él ha trazado para este tiempo. Por eso, amados hermanos, es impactante cuando dice: para esta hora te he puesto ahí. ¿Te has preguntado para qué Dios nos tiene en este tiempo? Como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios, como luz y sal de la tierra. Mis amados hermanos, yo pensando en esto encontré otros eventos del pueblo de Israel donde era imposible que pudieran escapar de una destrucción, de una aniquilación. Pero Dios es grande y poderoso. Vino a mi mente la vida del rey Josafat, como rey de 2 tribus de Israel, en primer libro de Reyes, capítulo 41 al 43. 2 ejércitos, uno de moabitas y el otro amonitas, se organizaron, se unieron para venir contra estas 2 tribus de Israel. El pueblo de Israel comenzó a buscar la manera de bajar a Jerusalén, a orar y a buscar y a interceder y pedirle a Dios que les ayudara, que les orientara y que qué iban a hacer. Eran las tribus de Judá y de Benjamín. Pero también el rey Josafat ora a Dios y reconoce que era imposible enfrentar y vencer a un ejército tan grande y superior. Sus manos no podían hacer nada, su ejército no podía hacer nada, no tenía aliados. El único aliado que tenía era Dios, así que él va y busca al Señor y clama a Dios por su pueblo, y Dios le responde que la batalla
no era de ellos, sino de Dios. Gloria al Señor. La respuesta está a través de la oración, a través del clamor. Esther oró, Esther ayunó, Esther dispuso su corazón. Ahora Josafat envía a su ejército a la batalla, pero antes que esto, escoge a todos los cantores que servían en la casa de Dios y los pone delante de su ejército y los pone a alabar al Señor, los pone a glorificar el nombre del Señor, y están marchando hacia la victoria, a una guerra que el Señor prometió que Él iba a pelear por su pueblo. Y es así, hermanos, que mientras cantaban, Dios envió un espíritu de confusión, y cada uno de los moabitas y de los amonitas se pelearon y se mataron los unos a los otros, sin que ningún soldado un soldado de Israel tocara a algún moabita o amonita. Miren, mis amados hermanos, Dios cambia el temor del pueblo de Israel, liderado por un hombre que conocía al Señor, que confió en Dios y esperó en Dios. Un ejército que comenzó a buscar a Dios, y el Señor les respaldó y les dio la victoria. Hermanos, a veces nos llenamos de miedo, de temor, de cobardía. No podemos entender ni el por qué ni el para qué de las cosas, y tenemos inseguridad y desconfianza. Pero cuando Dios va delante de nosotros, ese cambia el temor por confianza, por seguridad, por dependencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso cantaron y alabaron al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor levanta el estado anímico de su pueblo. Cuando una persona no tiene gozo, hay tristeza, hay desolación, hay congoja, hay dolor en el alma, hay inseguridad, no sabe qué pasa con su vida, y eso va debilitando sus defensas y su confianza humanamente. Pero cuando el Señor nos llena de gozo, cuando el Señor nos llena de su presencia, entonces, como dijo el salmista, has cambiado mi lamento en gozo. La actitud de anímica comenzó a cambiar en sus vidas. Comenzó a transformar sus rostros en alegría y en gozo. Hubo dependencia de Dios y salieron dispuestos y creyendo que Dios le daría la victoria. Mis amados hermanos, mire, encuentro también en el libro de Josué capítulo 10 versículo 12 un momento tan especial en la historia del pueblo de Israel. Josué tenía una guerra con unas naciones que se habían unido para venir a destruir a los gabaonitas. Josué preparó a su ejército y se fue a defender a los gabaonitas de los amorreos. Y era una batalla que se estaba extendiendo y ya venía la tarde. Entonces Josué dijo, esto no hay que dejarlo para mañana. Hay que destruirlos, hay que vencerlos en este día. ¿Y qué hizo Josué? Josué oró a Dios y le pidió que detuviera el sol, que extendiera la luz del sol para poder derrotar a sus adversarios, a sus enemigos de amorreos. Y entonces Dios puso en el corazón de Josué, le dio paz, le dio firmeza, le dio tranquilidad. Y entonces Josué dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Vino el Espíritu de Dios y le dio autoridad a Josué para que le ordenara el sol. Usted puede imaginarse a esa masa de fuego allá en el infinito, detuviéndose ante la oración y el clamor de Josué. Y a la luna la dejó en su lugar, le dijo, quédate quieta ahí, todavía no vayas a aparecer, quédate en el valle de Ajalón. Amados hermanos, encontramos en este pasaje que eran 5 reyes que hicieron la guerra contra Gabaón. Y Josué, en el nombre del Señor, los venció, porque cuando iniciaron la batalla final, ya el tiempo había transcurrido mucho. Entonces Dios envía piedras de granizo.
Imagínense ustedes la lluvia de granizo cayendo sobre todo esos soldados, ese ejército. Amados hermanos, para Dios nada es imposible. La palabra de Dios dice que los 5 reyes que vinieron contra el pueblo de Israel fueron colgados. Y 7 reyes más fueron conquistados. Y Josué regresó al campamento en Gilgal. Amados hermanos, uno encuentra estos pasajes en la historia que le llenan a uno de fe y de esperanza, sabiendo que el Dios de nosotros, que el Cristo de nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, todavía está en su trono, todavía está en el lugar donde por siglos de los siglos ha estado. Por eso Dios le dijo a Jeremías y nos dice también a nosotros: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor Jesucristo dice: pedid se os dará, llamáis se os abrirá, buscáis y hallaréis. Es un reto para nosotros, que nosotros entremos en una etapa de clamarle a Dios, en una etapa donde las cosas son imposibles humanamente. Todavía puede demorar 1 año, como 2 años, esa vacuna para detener por completo la pandemia. Hermanos, era algo imposible lo de Josué, que el sol se detuviera y la luna se quedara en su lugar, y que pudiera vencer a ese ejército tan poderoso. Dios escuchó la oración de Esther. Dios escuchó la oración de Mardoqueo. Dios escuchó la oración de aquel hombre Josafat y le dio la victoria. Oh, amados hermanos, lo que está sucediendo en este tiempo, en esta época, en el mundo, que está llenando de muertos ciudades enteras, de dolor, de temor, de incapacidad, de luto. Por donde pasa deja en cantidad de muertos, en calles, avenidas, en las casas. Oh, amados hermanos, cuando usted sale o cuando yo salgo a la calle, vemos al vecino o vemos las personas que van allí y nosotros los miramos como nuestros enemigos. ¿Quién de ellos tendrá el virus? ¿Quién de ellos puede contagiarme? Entonces nos huimos, nos quitamos del lado de ellos, al igual que ellos nos ven y se apartan. Es un enemigo que no vemos, pero es un enemigo poderoso, porque hasta ahora no hay cómo detenerlo. En medio de la angustia, en medio del temor y del miedo que nos ha sobrecogido, porque nos ha dado miedo. No somos Superman, somos seres humanos. Y tenemos una naturaleza humana. Muchas personas dicen o predican: hermano, no tenga miedo. Hermano, el pueblo de Dios no debe tener miedo. Pero ante esto que está pasando siempre hay un poco de temor y de miedo. Le digo una cosa, amado hermano, que tal vez usted no me lo entienda. A lo mejor usted lo malinterprete. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor estaba preparándose para ir a la cruz y para sufrir todo lo que iba a pasar con Él, desde el juicio de Pilato hasta la cruz y después de la muerte, ¿qué dijo el Señor Jesucristo al vislumbrar todo lo que le iba a suceder en su carne? ¿Qué le dijo al Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De igual manera, nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, también podemos decirle: Señor, si es posible, oh Señor, haz que salgamos en victoria, nuestro hogar, nuestra familia, la iglesia, nuestro país, las naciones, se puedan restaurar y se puedan levantar de nuevo. Pero también podemos decir: mas no se haga nuestra voluntad sino la tuya. La gente hoy en día está buscando la medicina en los científicos, en la medicina natural, en las farmacias, en la brujería, en los chamanes. Están con desesperación buscando cómo solucionar y reprender y deshacer de una vez por todos esta pandemia. Lo único que deja es muerte.
muerte, dolor y sufrimiento, dejando grandes problemas económicos en el gobierno, en los empresarios, en los obreros, en la informalidad, en la familia. Y eso se cierne sobre el mundo como un manto de incertidumbre, una noche oscura. Se mira el horizonte para ver si se vislumbra una breve esperanza. Y nos despertamos a escuchar un noticiero a ver si de pronto hay una buena noticia. Pero las noticias son desalentadoras. El diagnóstico es que por un largo plazo no hay respuesta. Que a corto plazo tampoco hay respuesta. Que puede pasar o que puede durar un año a un año y medio. Amados hermanos, Dios nos tiene a nosotros en esta tierra con un propósito. Es un propósito que todos nosotros debemos de saber y de conocer. Dios es grande y poderoso. Y nosotros para este tiempo estamos en esta tierra. Para este tiempo el Señor nos ha puesto en este lugar. Para que nosotros trabajemos, luchemos y cada día podamos ver la mano santa y poderosa del Hijo de Dios obrando en cada parte, donde quiera que se predique, donde quiera que se dé a conocer la palabra de Dios. Entonces veremos que Dios todavía está sentado en el trono, que todavía su palabra es poderosa, y por eso debemos de esforzarnos. Para este tiempo el Señor Jesucristo ha hecho que su iglesia se levante como un faro de luz. Él dijo que nosotros somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas actualmente, en desesperanza muchos, en angustia y depresión. Pero la iglesia se está levantando como un faro de luz en medio de tanta tiniebla espiritual, en medio de tanta crisis. La iglesia hoy es la esperanza de este mundo, porque la luz que tenemos es la luz del Señor Jesucristo. Porque la luz es el evangelio poderoso de vida, de fe y de esperanza. El Señor Jesucristo dijo: nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, pierde su efecto, hermanos, la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que levantarse. Y la iglesia es usted, amado hermano. No es el pastor, no es la organización, no es la denominación. La iglesia somos cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Los que vivimos en fe y en esperanza de que Cristo viene pronto por su iglesia. Mira, amado hermano, algunos pueden decir: no, la iglesia está siempre lista. Sí, pero hay cristianos que están durmiendo. Hay cristianos perezosos. Hay cristianos apáticos e indiferentes. Pero en Efesios, capítulo 5, versículo 14, ¿qué nos dice, amado hermano? ¿Qué nos está pidiendo el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a la iglesia? Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Y te alumbrará el Señor Jesucristo. Vamos a dejar de estar durmiendo, porque el Señor ha despertado un espíritu de clamor, de intercesión ante el trono de su gracia, para que Él obre milagros, para que Él obre sanidades en toda la tierra. Y usted va a decir: pero ¿cómo? Si la Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero hermanos, como no podemos estar en esa clínica, en ese hospital, en ese hogar, en esa familia, hermanos, las manos poderosas del Señor están allí presentes para tocar esos cuerpos. Porque el pueblo, su iglesia, está clamando en el mundo. Son millones. Allí están los presidentes, allí está el ejército, allí están hasta los presos, hasta los delincuentes. Están toda clase de personas en las calles cantando, orando, glorificando a Dios. Se está uniendo la gente en un solo clamor: que Dios obre milagros. Que el Señor provea sanidad, que el Señor traiga consolación a muchas familias, a muchos hogares, que el Señor los levante y les dé una oportunidad más de vida. Amados hermanos, preciosos hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 8, nos dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchos hermanos hasta el día de hoy se han avergonzado del evangelio.
evangelio, ya no evangelizan, ya no oran, ya no le piden a la gente que los acompañe al templo. Cada quien anda por su lado, pero ha llegado el tiempo de que usted hable con su familia, con sus amigos, y les hable que es el tiempo de buscar a Dios, que busquen al Señor que le perdone sus pecados. Pero para que esto suceda, amado hermano, volvamos al capítulo 1, versículo 8, que dice: y cuando recibiréis el bautismo del Espíritu Santo, me seréis testigos. Seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, Samaria, en Galilea, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Cuba, las Antillas, todas estas naciones que están a nuestro alrededor, sean sacudidas por la predicación de la palabra de Dios. Recibiréis poder. Hermano, la iglesia necesita hoy llenarse del poder del Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve, amados hermanos, que muchos prediquen si ni siquiera han buscado al Señor, no se han llenado del Espíritu Santo? Sí, hermano, es verdad, mucha gente no siente esa pasión del Espíritu Santo fluyendo en su alma, haciéndolo gemir y predicando con todo el alma todo lo que la gente necesita oír. Por eso en Romanos 1:16, hermano, no se avergüence del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. ¿Queremos milagros? Clamemos a Dios. Hoy en día ya no se escucha en las redes sociales predicaciones sobre la prosperidad. No se va a escuchar por un buen tiempo, pero sí se levantarán falsos cristos, falsos profetas, diciendo y hablando acerca de cosas que ya están escritas en la palabra de Dios, pero que ellos dicen que Dios se las reveló, dicen que ya fueron al tercer cielo, o que bajaron al infierno, o que le dijeron al Señor y que el Señor le mandó. Hermanos, lo único que Dios puede hablarnos a nosotros, como dice Hebreos 1, y en este tiempo nos habla por su Hijo Jesucristo, por su palabra. Así que, amados hermanos, hoy no hay grandes campañas de sanidades por causa de la pandemia. No se sabe nada de aquellos que oraban por sanidad. No usan las redes sociales para orar o para impartir sanidad y milagros. Y otros hermanos se dicen, no, es que están en cuarentena cuando debían de reivindicar su ministerio y unción cuando el mundo más los está reclamando. ¿Tendrán razón o no? Eso es un asunto que cada quien debe pensar. Pero yo les digo una cosa en esta mañana. Sé que Dios no dejará a sus hijos abandonados. Sé que Dios no dejará que su palabra no se cumpla. El Señor no los va a desamparar en medio de esta pandemia. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¡Aleluya! Todas las noches, en las buenas y en las malas. Nos acostamos y dormimos, nos levantamos y Él está con nosotros. Siempre, siempre estará con nosotros, aunque parezca que está dormido. Este tiempo es el tiempo de que los verdaderos cristianos nos levantemos. Cada día en un gran clamor. Por Colombia, por nuestros gobernantes, por los médicos, por las enfermeras, por todos los que trabajan en el área de salud, en todas las dependencias. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, porque ellos están dando su vida por esos enfermos, por esos pacientes, que aparentemente no habría esperanza, pero ellos hicieron lo posible y lo imposible por mantenerlos con vida. Si ellos están haciendo y están ofrendando sus vidas, ¿cuánto más el Señor Jesucristo? Cuando Él vio a la gente allá en el Sermón del Monte y los vio desamparados como ovejas que no tenían pastor, y tuvo compasión de ellos, que fue hasta la cruz para poderlos rescatar. Dio su vida para podernos sacar a nosotros de esa pandemia del pecado, de miseria, de pobreza y de ruina. Ahora nos corresponde a nosotros que el Señor obre un milagro. Un milagro. Mire, hermano, es que uno no se explica
cómo la gente, cómo los presos en las cárceles, estos delincuentes que son violentos, que están en la cárcel por diversos crímenes y otras cosas, pero están arrodillados, postrados, entregando su vida a Jesucristo. Allí en Guatemala, en Perú, en El Salvador, en Honduras y en otras partes, la policía, el ejército están de rodillas. Los médicos también están de rodillas. Hay un testimonio de un médico italiano que era ateo, enemigo de Dios, enemigo de todo lo que tuviera que ver con la religión. Pero llegó al hospital un pastor de 75 años. Y este pastor sabía que tenía sus días contados. Y tomó la Biblia y comenzó a caminar en el pabellón donde estaban todos los desahuciados. Y comenzó a predicarles y comenzó a hablarles y a animarlos de que la muerte no se le debía de tener temor a la muerte. Que solo era un paso a entrar a una puerta de bendición y de vida eterna. Al lado de Dios, al lado del Señor Jesucristo. Que no temieran, que el Señor estaría ahí para bendecirlos y para consolarlos. Cuando el médico ateo italiano escuchó todas estas palabras, este médico dejaba todos los días por un momento sus actividades y venía y se sentaba a escuchar esa palabra porque le reconfortaba, le daba ánimo, le daba esperanza y comenzó a recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Mire lo que Dios está permitiendo que suceda en este problema de la pandemia. Está llevando a gentes, cantidad de miles, a los pies del Señor. Amados hermanos, esta pandemia no va a durar mucho tiempo. El hombre puede decir que puede durar 1 año, 2 años, pero el Señor tiene el control. No es lo que digan los hombres, es lo que dice Dios. Y cuando Dios diga, hasta aquí llegó, todo se detendrá. Y muchas almas se irán a los templos a glorificar el nombre del Señor y a dar testimonio de que hay un Dios vivo. Mis amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay todavía hermanos que en lugar de estar viendo con nosotros, estando con nosotros el devocional, están haciendo otras cosas. Pastores, cantidad de pastores están haciendo sus devocionales para que los hermanos estén allí, su congregación esté allí, adorando al Señor. Y algunos están y otros no están. ¿Qué va a pasar con esos hermanos? Yo me pregunto qué va a suceder con esas personas que en medio de tanta necesidad se niegan a estar por un momento juntamente con los demás hermanos en la fe, viendo, escuchando un devocional, escuchando la palabra, cantando, adorando. Es ahí donde debes crecer, ahí es donde debes madurar, es donde debes reforzarte. Y aquellos que se han apartado del Señor, que vuelvan a los caminos del Señor. Eso es lo que Dios está haciendo. A raíz de todo lo que está sucediendo, muchas personas están volviendo a los caminos del Señor. Miren, mis amados hermanos, para terminar. Mardoqueo confió en Dios. En un momento cuando no había esperanza para Israel. No confió en su hija adoptiva. Él le dice a Esther, si usted, aunque Dios la puso para esta hora, pero usted no quiere hacer nada, usted perecerá allá en la casa del rey, al igual que su descendencia. Así que él confió en Dios. Y algún lugar enviará liberación. Aleluya. Así fue. Josafat buscó a Dios en oración cuando vio que su ejército era incapaz de contener a ese ejército enemigo. Y puso cantores delante de su ejército y alababan al Señor. Confió en Dios y Dios envió liberación a Israel y confusión en sus enemigos. Josué oró, clamó a Dios que extendiera el día para poder derrotar a sus enemigos. Dios le respondió deteniendo el sol y la luna para alcanzar la victoria sobre sus enemigos. Mis amados hermanos, y todos aquellos que en esta hora de la mañana están viendo, están escuchando esta palabra, les animo a que se unan en un gran clamor, en una gran súplica, en su casa, en su hogar. Tenga tiempitos para orar con el Señor, una hora, media hora, 20 minutos, el tiempo que usted pueda hacerlo. Permítame, hermano, orar por usted. Voy a orar por los hermanos, para que el Señor los llene de valor, los llene de fe, les llene de confianza y el temor desaparezca y podamos clamar al Dios que nos dará la victoria y que en su momento el Señor detendrá este virus, este coronavirus y saldremos adelante en victoria. Pero debemos esperar
el tiempo de Dios. Permítame orar con usted. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, todo está en nos y en el poder. Tu palabra es poder. Y lo que tú digas, Señor, sucederá. Con tu palabra creaste los cielos y la tierra y todo cuanto hay. Señor, cuando tú digas hasta aquí llegue este virus maligno, perverso, de hombres que han destruido, pero Señor, en su momento, y muchas almas llegarán a los pies del Señor Jesucristo. Padre Celestial, te ruego por aquellos que están enfermos, que están deprimidos, que están angustiados, que no saben a qué hacer, y aún siendo cristianos, Señor, porque cada uno no vive igual manera como el otro, pero Señor, tu misericordia grande, que los cielos, que la luna y las estrellas. Señor Jesucristo, por los que están en los hospitales, en las clínicas, en algún lugar, Señor, que tus manos poderosas se extiendan, se extiendan, Señor, tócalos desde la cabeza hasta los pies, que el fuego poderoso de tu Espíritu comience a fluir y a quemar y a destruir toda esa infección. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate ahora, teniendo, Señor, este contagio de este virus, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, permítame orar por aquellas personas que se han apartado de tus caminos. Señor, a lo mejor que están en angustia, y por aquellos que desean entregar sus corazones al Señor Jesucristo y poner sus familias en las manos del Señor y esperar confiadamente en el Padre. Inclino mi corazón delante de ti para interceder también por aquellos hermanos que dejaron de ir a la casa de Dios, que no volvieron, Señor, porque no sabían en quién habían creído todavía. Pero ahora ven, Señor, que no hay escapatoria a todo lo que está sucediendo y que solo tu mano poderosa nos puede sostener y ayudar y a salir adelante en este momento de dificultades. Señor, oro en el de Jesucristo por estos muchachos, por estos hombres, estas mujeres, por estos hogares que no estaban yendo a ningún lugar. Señor, inquiétalos. Haz que se congreguen en su casa para recibir la palabra, para adorar, alimentar su vida y su espíritu y volver a ser parte de esa iglesia poderosa que tú estás levantando para cuando vengas en las nubes. Señor Jesucristo, por las personas nuevas, Padre, por esos amigos, por esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tócalos, Señor. Así como a este ateo médico, Señor, tócalos. Oh Dios, quebrántalos. Si los presos se han quebrantado en la dureza de su corazón, ¿por qué no puedes quebrantar el corazón de tantos hombres que no quieren tu palabra, pero que ahora sí la quieren? Padre, en el nombre de Jesús, coloco estas vidas, estas familias. Gracias, Señor, por los que han estado con nosotros en esta mañana. Bendigo sus vidas y ruego, Señor, que podamos tenerles en todos los días en los devocionales que se están haciendo. Dios los bendiga. Es un gusto, es una bendición muy grande para mí compartir con ustedes la palabra del Señor. Como dijo Isaías en Isaías 55:6, que su palabra no volverá vacía, que el Señor hará con ella para la cual Él la envió. Así que, mis amados hermanos, necesitamos volver a creer, volver a esperar, volver a confiar de que el Señor hará maravillas, de que la palabra de Dios que se ha sembrado en el corazón de los que la oyeron, dará fruto a su tiempo. Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estemos orando por la hermana Inesita que está hospitalizada. Estemos orando por la hermana Cecilia que tiene una cirugía muy delicada. Estemos orando por la hermana Inesita, sí, que está en la clínica de San Rafael. Y también por una hermana del hermano Carlos, que el Señor le sane. Fue operada y allí
se le pegó una bacteria y está en lucha con esto. Vamos a pedirle al Señor que se glorifique. Ya he orado y he pedido por ellos, pero ustedes también ayúdenme. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde. Dios los bendiga.